Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio. Muy buenos días, queridos oyentes. Nuevamente estamos acá en la hora samaritana con Sergio. Sergio, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Adrián? Un gusto nuevamente estar de regreso y muy contento ya porque volvemos a hacer nuestro aporte, ¿no? Semanal, y eso es muy lindo, muy reconfortante. Sí, la verdad que después de las vacaciones, bueno, la semana pasada hablamos ya del Santo Rosario, que nos había quedado pendiente ya el año pasado, y teníamos ganas de, durante la semana, bueno, hablamos con respecto a qué tema hablar esta semana, y está bueno, interesante la pregunta que vos hiciste, el tema que aconsejaste, que al principio no lo entendí como pregunta cuando me dijiste, y después me cayó la ficha. Claro, el tema es que me surgió porque nosotros mismos nos tomamos unas vacaciones, entonces me surgió como pregunta, una pregunta muy genérica, que ahora vamos a aclarar la profundidad que tiene esta cuestión, de que si se puede tomar vacaciones de Dios. Es un sentido figurado, metafórico, porque uno se va efectivamente de vacaciones, o sale de su rutina diaria, sale de sus compromisos diarios, esas presiones diarias que uno tiene, que constantemente lo está teniendo el cristiano, el católico, lo está teniendo presente a Dios. Y cuando disminuyen esas presiones en tiempos de relax, de vacaciones, nos olvidamos un poquito de Dios. Pienso, digo porque me ha pasado, y seguramente a muchos oyentes también le ha sucedido lo mismo. Entonces la pregunta es si se puede vivir sin Dios, se puede tomar vacaciones uno de Dios, ¿no? Sí, o podríamos decir vacaciones con Dios o sin Dios. ¿Lo dejamos en casa? ¿Lo dejamos en nuestra ciudad? ¿O nos lo llevamos nosotros? Exactamente. Bueno, yo creo que el verdadero cristiano no se puede tomar ni un segundo de olvido. O sea, no se puede tomar vacaciones. Lo mismo, yo siempre le digo a los pacientes cuando visitamos, cuando le pregunto, ¿van a misa todos los sábados? Y me dice, no, porque no tengo tiempo. Entonces yo le digo, y suponete, si vos tuvieses muerto en accidente, porque generalmente son accidentados los que vemos en el sanatorio, le digo, suponete que vos tuvieses muerto en accidente, este fuese el juicio final. Y yo te hubiese dicho, mira, no tengo tiempo para hacerte el juicio, porque tengo un montón de gente que se dedicó mucho más a mí. En 1000 años te hago el juicio, anda al purgatorio. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces, uno, más allá de ese compromiso que tiene, que uno no quiere que le paguen con la misma moneda, no, el verdadero cristiano, si es tu estilo de vida, uno te puedes olvidar, porque uno te vas a ir de vacaciones sin tu hijo. Exactamente. Qué lindo el punto de vista que pusiste, porque yo le hacía la pregunta del católico, desde el hombre finito, ¿no? Y vos me hiciste la contrapregunta o la contracara desde la parte infinita, desde Dios, si Él nos va a dejar, si Él nos va a tomar vacaciones de nosotros. Evidentemente la respuesta surge siempre que no, en su infinita misericordia jamás toma descanso de nosotros, pero nosotros somos los que tenemos el gran problema, o esa finitud, como te decía, esa incompletitud de abandonarnos a nosotros mismos y abandonarlo a Dios por consecuencia. O fíjate, suponete que vos te vas de vacaciones, por hacer un ejemplo más burdo, y tenés un accidente en la ruta, y Dios, ¿dónde estuviste? Me dejaste en tu casa, no me llevaste con vos. Claro. No te pude ayudar. Claro. Sería la respuesta sería muy justa, claro, pero para nosotros sería tremenda. Entonces eso nos lleva a adelantar un poco la respuesta, ¿no? Evidentemente no se puede ni vivir sin Dios, claro, ni tomarse vacaciones de Dios. Ahora, ¿qué hacemos para no olvidarnos como buenos cristianos cuando nos vamos y nos relajamos mucho? Si nos acordamos, primero durante las vacaciones, si nos acordamos, o tenemos que acordarnos todos los días de Dios, incluido rezar, porque también nos tomamos vacaciones a veces del rezo, nos olvidamos, incluido acordarse en todos los momentos de la vida de Dios, ¿no? Inclusive por eso me gustó tu cuestionamiento, porque a pesar que no es un tema que esté en la lista de los temas de catequesis, digamos, no es un tema interesante para hablar por el laico, porque, bueno, vos que sos catequista por ahí hablan por ahí estos temas, no es un tema conocido para mí, que no es que yo diga un tema que a mí se me hubiese ocurrido como la fe, la caridad, la esperanza.
las virtudes. Pero a mí me pasó que yo con los años fui cambiando. A mí me pasaba esto. Vacaciones eran vacaciones de todo. Mi cerebro no tenía más que diversión y cerveza y algunas cosas en la cabeza. Y ahora no. Ahora, donde llego, ubico la iglesia del lugar, pregunto los horarios de misa y voy a la misa de sábado o de domingo. O sea, trato de hacer. Y sí sigo con mis oraciones, obviamente. Me levanto temprano, si me tengo que levantar temprano. No es unas vacaciones de descansar, de levantarme hasta las 2, de dormir hasta las 12 del mediodía. Y... Porque Dios es parte de nuestra vida. Nosotros, bien dijiste vos, como hijo, Él no nos va a abandonar. Nosotros como padres tampoco tenemos que abandonarlo. Tenemos que ir siempre de la mano de Él. Incluso en las vacaciones, si bien hay relax, también existen momentos de riesgo, de peligro, de necesidad humana de estar conectados con Dios, porque vamos a lugares a veces que son peligrosos, pero no solo por agarrar ese lado, ¿no? Pero también es bueno tener la vas a algún lugar con otra tradición, con otra religión, claro, para el físico, para el alma, para todo, ¿no? Dios tiene que estar en nosotros, en nuestro corazón, en todo momento. Vos dijiste algo, Adrián, que como tema, mejor en catequesis no se da, efectivamente no se da, pero todos los temas de catequesis, creo que todos los temas de ellos se rondan a tenerlo a Jesús y a Dios siempre presente, en todo momento, en los buenos y en los malos. Las vacaciones son momentos buenos, con mayor razón, esto es como el casamiento, ¿no? En las buenas y en las malas. Sí. Pero es así. En los buenos momentos es cuanto mejor o mayor presencia de Dios tenemos que tener para agradecerle, porque Dios no está solo para pedirle, Dios está para agradecerle. Si nosotros no pensamos en Dios cuando estamos de vacaciones relajados, ¿cómo vamos a pensar durante el año que estamos con nuestras tareas? O sea, lo que a mí me pasó, por ejemplo, estas vacaciones fue que yo me llevé unos libros que leía todo el día, obviamente referente al tema, y ahora me quedo sin tiempo de leer porque empecé a que todo lo contrario a lo que hacía antes. Claro. ¿Y qué pasa? Nosotros hay que tomar las vacaciones como un carnaval. Viste que el carnaval, que ya pasó también el mes pasado, parece como si fuese algo medio contradictorio, porque empieza la cuaresma, pero el carnaval de desnudez, diversión y todo lo contrario a lo que es nuestra religión, porque se fue desvirtuando en realidad con el tiempo. Y que no son fiestas propias del catolicismo, viene de, como antes decían, del paganismo, ¿no? Sí. Pero bueno, son fiestas que pero lo que venía era de podemos adoptarlas en el... Creo que ya lo hablamos, que el carnaval es porque se tenía que comer toda la carne antes de entrar a la cuaresma los judíos, pues cuando podían comer, entonces hacían esas grandes fiestas comilonas para acabar toda la carne. Estoy aprendiendo. Antes de empezar la cuaresma, y después se fue desvirtuando y se fue poniendo estas fiestas que es ahora los famosos carnavales. Pero bueno, entonces las vacaciones no tienen que ser un carnaval, nosotros nos olvidemos de Dios, porque ojo que podemos perder la gracia. Claro. Y peor sería perder la vida sin estado de gracia en esas pequeñas vacaciones que nos tomamos. Exactamente. Porque si uno, lo dice en la Biblia, vive en estado de gracia toda su vida, pero muere en pecado, va a ser juzgado en pecado. Si vive en pecado toda su vida, pero se arrepiente y muere en gracia, va a ser juzgado con gracia, o sea, con misericordia. O sea que hay que estar siempre atento, hay que velar. Dice Jesús que llegará como un ladrón en la noche, ¿no? O sea, estemos atentos, quiere decir, ¿no? Sí, muy bueno, lindo esta palabra. Vamos a un temita musical y después seguimos con el segundo bloque. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio.
Bueno, ya de regreso en este segundo bloque con este tema más que interesante, que es propio de la vuelta de vacaciones, del regreso, digamos, de venir de la diversión y de venir con Dios, justamente, de no dejarlo de lado, porque Dios siempre está al lado nuestro, pero nosotros por ahí, como siempre decimos, le soltamos un poquito la mano. Un buen católico no tiene que soltarlo jamás. Ahora, me preguntaba cuando hablábamos, Adrián, me pongo un poco en el pensamiento mío, antiguo, antes de abrazar fuertemente la religión, y también me pongo en el lugar de muchos católicos que no lo profesan fuertemente a la religión, porque si bien va dedicado a todo el programa, lo interesante de hacer un programa religioso es rescatar todas esas ovejas perdidas, ese rebaño que por ahí anda escondidito o al lado del rebaño que está. Y aparte de hacerlo nosotros, que representamos al pecador. Nosotros Sí, no sí, representamos no este es un programa este de un sacerdote, no somos Juanes. Vos siempre dijiste que es un somos, programa de laicos para laicos, o sea, claro, un programa de ímparos que buscan la perfección. que si hay alguien que nos conocía antes, que en vez de decir que hablan esto, que eran pecadores, que digan, mirá cómo se están convirtiendo esto, o sea, que sea un ejemplo, ¿no? Que se produce así cuando Dios llega al alma, al corazón, cuando se despierta vivamente, uno lo puede dejar. Entonces, no hay momento del día, y no importa si vacaciones, si es feriado, si es asueto, uno siempre lo tiene presente, claro, a Dios. Sí. Es algo así, es un cambio inexplicable, pero hermoso. Bueno, la idea es transmitir esos sentimientos. El que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno del reino de Dios. O sea que no hay que mirar, pero me refiero a que nosotros, este programa hecho de pecadores para pecadores también. Correcto. Y para convertirse, obviamente. Correcto. Y yo siempre digo, yo no soy Juan, ni Santiago, ni siquiera Pedro. Más parecidos somos a Mateo, a María Magdalena y a otros muchos pecadores que se convirtieron y se acercaron a Jesús. Sí, qué linda comparación, demasiado linda para nosotros, pero yo creí que nos iba a comparar con Judas y Cariote. Y esperemos no llegar a hacerlo, porque siempre tenemos el riesgo. Porque estamos también en un mundo que nos bombardean, y eso tiene mucho que ver con olvidar a Dios en las vacaciones, ¿no? Hay días que nosotros nos comportamos como Judas. El tema es llegar a ser cada vez menos y a desterrarlo, digamos, a llegar a ser Juanes. Hay días y hay momentos, hay días que son lindos, pero tienen momentos que a Jesús lo seguimos crucificando, sí, con nuestros actos, con una palabra, o flagelando, poniéndole la corona de espinas o clavando en la cruz. A veces con una mentira piadosa, ¿no? Que decimos nosotros, es piadosa, pero la verdad es que la mentira es mentira. Sí, cuando sí, no cuando no, dijo Jesús. Yo siempre te digo, irreprochable, hay que ser irreprochable, sí, ser perfecto como el Padre del cielo es perfecto. Y bueno, entonces, retomando lo que te estaba diciendo, llegando a esos católicos que por ahí dicen, bueno, hoy me voy de vacaciones y me voy a olvidar de todo, un poquito incluido de Dios, el camino del buen católico, el camino de aquel que busca a Dios, con todas las imperfecciones que va a encontrar en este camino, es hacer el ejercicio de, en las vacaciones, orar, o en los momentos que por ahí no llega al final del día, ya salimos en las vacaciones, ya estamos en horario de trabajo, en día de trabajo, y durante todo el día no pensamos en Dios. Es difícil, porque el que abrazó el catolicismo en serio lo tiene presente en todo momento. Seguimos equivocándonos, pero lo tenemos presente. Un ratito a la noche, antes de que sean las 0 horas, una oración como práctica para empezar a tenerlo siempre presente a Jesús, a Dios, a la Virgen, un rezo, no sé, unas palabras que también sirven de rezo. Si no sabemos orar, si no sabemos rezar a Dios, podemos hablar con Dios, hablar con la Virgen María, y después se nos va haciendo costumbre. Cuando llegamos a las próximas vacaciones vamos a estar buscando como vos una iglesia a dar una hora el fin de semana, por los días que y después se va haciendo
necesidad. Se va haciendo una necesidad. Y primero, y también es importante que si vos tenés hijos, que ellos vean que las vacaciones no es como te digo carnaval, que las vacaciones se disfruta, se descansa, pero que el católico sigue con sus responsabilidades de católico, o sea, que es un estilo de vida, donde vos vayas. A mí me pasa, por ejemplo, yo cuando me voy de vacaciones, no dejo mi consultorio, pero sigo siendo médico, y me pasó, y me está pasando más de una vacaciones que tengo que salir a atender a alguien en la playa, sea de la patología que sea, o accidentado en la ruta, y no puedo decir que no soy médico. Entonces tampoco puedo decir que no soy católico en las vacaciones. En la vacación tengo que ser católico como todos los días de mi vida, y no puedo renunciar a eso, y tengo que demostrarlo. Claro. Sí, vos hiciste un juramento, que todos tenemos que tener ese juramento, ese compromiso de ayudar al prójimo, en definitiva, porque Sí, a vos te toca hacer la parte médica, pero a veces al resto le toca, al que no tiene tu profesión, puede hacerlo desde no sé, desde mil maneras, con distintas situaciones que se presentan en la vida. A lo que voy el ejemplo, que como no puedo dejar de ser médico, no puedo dejar de ser católico. Exactamente. Lo fusionaste de tal manera que ya es inseparable. Sí, bueno, pero que tiene que ser así, ¿sí? Tiene que ser, en todas las profesiones tiene que ser así. Haríamos un mundo mucho más humano. Y este es el problema. Tenemos un mundo sin Dios. Entonces, y el diablo siempre está al acecho. Entonces, donde salimos, vos decías recién, vamos a lugares donde empieza el carnaval, ya vamos a un lugar donde Dios está de costado, Dios está olvidado. Y en general pasa así. Lo externo a nosotros nos condiciona, pero nos condiciona sin Dios, pero nosotros también tenemos la culpa que nos dejamos condicionar. Es decir, nos olvidamos porque queremos de Dios. Por supuesto que hay muchísima gente que no lo hace, y bienvenidos sea, porque bueno, están en gracia de Dios. Pero el mundo es un mundo hace muchos años antropocéntrico, o sea, piensa en el hombre nomás. Piensa en el hombre, el mundo comienza y termina en el hombre. El mundo no empieza ni comienza en Dios para esta sociedad, para esta cultura. Y es algo que tenemos que corregir, entre todos. Gracias a Dios, este es el año de la misericordia, que hay que tenerlo muy presente para llevar en práctica nuestra solidaridad, nuestra comprensión a los más necesitados, y de paso nos vamos ablandando un poco de alma y vamos entrando más en el corazón de Dios. Sí. ¿No? Es un año muy especial, es un año muy lindo, que nos recuerda mucho que Dios debe estar en el mundo y reinar Él en el mundo, y no el hombre, mucho menos el diablo. Sí, como vos dijiste, hay que estar preparado porque no sabemos ni la fecha ni la hora, y hay que estar velando. Y por eso no vaya a ser que por unas vacaciones perdamos el alma. Bueno, vamos a un temita musical y después seguimos. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida, enamora mis ojos al contemplar su faz. Él recubrió de estrellas mi manto de doncella, y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra, su padre es el Dios vivo que no tiene final. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayam y Sergio. Bueno, ya nuestro tercer bloque, pasa rapidísimo el tiempo cuando el tema es muy lindo, cuando es un tema que puede ayudar a la gente y nos puede ayudar a nosotros, por supuesto.
pensaba en este espacio de música, cómo era la vida de aquellas personas, ni hablar de los apóstoles por supuesto, pero de aquellos santos que vivían en un mundo duro, crudo, y sin ir más lejos. Yo tengo mi santa predilecta, porque es muy actual, ya no está más. Santa Teresa, la Madre Teresa para mí es un faro, que vivía en un mundo dificilísimo, y todos los días de su vida dedicado a Dios, acordándose de Dios en los más necesitados, ¿no? Ese ejemplo muestra que para nadie es imposible no llegar al extremo, porque son personas muy especiales, pero sí al extremo de tener una vida honesta, una vida honrada, una vida religiosa, con fe, con tiempo para Dios, una vida moralmente buena. No es difícil, parece el camino, sin embargo lo es. Sí, es. Porque son, digamos, virtudes que parecen simples, parecen logrables, pero cuesta, porque el mundo tira para otro lado. Pero aparte, lo que pasa es que uno cree que la vida de ella fue fácil, y ella estaba amenazada de muerte constantemente porque estaba en un país donde había mucho paganismo todavía y otras religiones. Entonces era atacada. Totalmente. Y terminó siendo admirada por el mismo gobierno, la gente que lo perseveró y confió. Que tenían otra religión. Sí. Y confió. No tuvo miedo de ser mártir. Podría haberlo sido. Sí. Bueno, pero eso es lo que mucha gente cree. Por ahí los sacerdotes o la gente católica se va de vacaciones y se tomó vacaciones porque estaba cansado y se olvidó. No, son los momentos donde ellos más renovan energías espirituales, donde más rezan, donde más Vos dijiste algo muy lindo. Vos llevaste un libro, por ejemplo. Como una práctica muy linda sería leer historias de los santos, no importa la época que sea, en esos momentos de relax, que no son nada aburridas, son tremendamente llenadoras al alma, completas, completan el alma. En los apóstoles tenemos todas las personalidades y clases de personas en el mundo, porque Jesús se eligió por él. Tenés el que era pecador como Mateo, tenés que era un santo ya como Juan, tenés los primos de él que se educaron con él, digamos, pero tenés los otros dos primos, los hermanos, que no creyeron en él dentro de su familia hasta lo último, porque le traía problemas a la familia. Tenés apóstoles que fueron curados, perdonados, o sea, hay un montón. O sea, vos con la vida de los apóstoles tenés una vacación entera para entretenerte. Claro que sí. Y bueno, son ejemplos que nos levantan demasiado el espíritu, nos levantan demasiado las ganas, y justamente en las vacaciones, sin perderse las vacaciones, porque a lo mejor le dedicas una hora de lectura y te llena todo el día. Esa horita que te vas antes de dormir, o esa primera hora de la mañana que te levantás y tu familia está un poco cansada el día anterior, y le preparás un desayuno, un matecito, vas leyendo y vas aprendiendo y vas llenando el alma, que es lo más importante. Después Dios se encarga de ponerle el abono. Nosotros preparamos la tierra de esa manera, después va abonando esa tierra y va creciendo nuestra fe de manera que es increíble, de manera exponencial, diría yo. O sea, Dios cumple con su palabra. Si Él dijo, lo va a cumplir. O sea, eso es lo que ya repetíamos en programas anteriores, que la vidente de Medjugorje dice que los italianos preguntan todo el por qué. Entonces, si la Virgen pide oración o Dios pide más compromiso, aunque nosotros no veamos los frutos inmediatos, tenemos que confiar que los va a ver. Es que nosotros, dentro de nuestra finitud, siempre nos vamos a preguntar, como un chico pregunta por qué, a los 3, 4 años, todo por qué. Y bueno, nosotros tenemos 60, 70, 80 y seguimos preguntando por qué. Y es propio de nuestra digamos, finitud que sea hoy, ¿no es cierto? Bueno, de esa falta de comprensión de lo incomprensible, porque nadie puede llegar a comprender el misterio de Dios. Entonces, ¿qué nos queda? Primero que creer por fe. Nosotros creemos por fe, nos tuvimos la suerte de creer que vivieron al lado de Dios. No, y entonces, aparte,
Por eso Jesús decía hay que hacerse como chico para entrar al reino del cielo. El chico no se pregunta tantos por qué. No, exactamente. Los cuestionamientos vienen de grandes, pero también el acercamiento a Dios viene, cuando uno se alejó, viene de grande también. Así como uno se olvida, se aleja, deja, digamos, de lado la vida católica, cristiana, de la misma manera, muchas veces, y a veces apretados por las circunstancias, volvemos, sin preguntar por qué. Mira, decía, por esa gracia de Dios, ¿no? Decía San Juan de la Cruz, referente a que estamos viendo la tercera semana de Cuaresma, en las lecturas de hoy: humilde es el que se esconde en su propia nada y se sabe dejar a Dios. Y quien de sí propio se espía es peor que el demonio. Claro, porque se está humanizando al 100%. Y estás confiando en alguien que no sos confiable, porque nosotros no somos confiables. Y, o sea, y no tenemos la respuesta. es como que un chico trata de resolver algo, enseguida recurre al padre. Exactamente. Y si no, que le decís, jodete, ¿por qué no me pediste ayuda? Cosa que Dios nunca nos dice así. Le vamos a pedir 10 veces, tampoco pensemos que la paciencia de Dios es tan grande, pero uno no sabe, pero siempre nos deja con una respuesta, siempre nos da a su modo y en su tiempo una solución. Nosotros somos bastante impacientes, estamos tan pisados. Es muy linda la reflexión que leíste, realmente expresa, ¿no? Bueno, pero es propio de este mundo, el mundo que cree en el hombre y que cree en la ciencia. Bueno, ese creo, no sé si llegamos a hablar o no, pero es un tema para otro programa directamente. Podemos hablar, hablamos de distintas religiones, pero no hablamos del gran enemigo del hombre que es la ciencia, creer por la razón, y si no creo por la razón no existe. Bueno, la ciencia al servicio de Dios es espectacular, pero la ciencia al servicio del hombre es una catástrofe. Claro, pero hay cosas que no se dicen, que muchos científicos, dada inexplicabilidad, bueno, no importa, se entendió, de muchos fenómenos que se ven, están volviendo a la religión, están volviendo a ser una ciencia que mira a Dios y que a veces encuentran respuestas inexplicables que atribuyen al milagro de Dios. Bueno, Einstein, que fue el mayor científico de todos los tiempos, era creyente y fue el que dijo, creo, bueno, está ese cuento que dicen que él le preguntó que le preguntaban en el grado por qué existía la maldad, y él dijo que la maldad es la ausencia de Dios. Claro, era un profesor ateo que quería trasladar esa conducta a sus propio del científico, ese científico puro, ¿no? Racional, absoluto. Pero hoy la ciencia puede comulgar perfectamente con Dios, pero perfectamente. Sí, pero lo que pasa es que, bueno, ¿qué pasa? O sea, que a ver, vamos a un temita musical y después te voy a decir lo que tengo en la lengua, en la punta de la lengua. Subiéndose al árbol, Zaqueo a Jesús quiso ver, bajando del árbol, Zaqueo a Jesús encontró. Esta es la ley de los cristianos, para subir hay que bajar. Esta es la ley, querido hermano, solo bajando subirás. Si los hombres quieren subir, para subir. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán y Sergio. Bueno, ya nuestro cuarto bloque. Esto va demasiado rápido, Adrián, porque el tema es apasionante, es muy lindo. O porque somos muy charlatanes nosotros dos. Pero está bien, porque tiene que ser amena para que no se nos aburra la audiencia. Me preguntaba en estos momentos de música, por mí mismo, si yo también por ahí quiero abandonar
un poquito a olvidarme un poquito de Dios durante el día o durante las vacaciones. Yo hice un esfuerzo, y lo voy a decir con toda sinceridad porque soy absolutamente humano, de rezar, de obligarme a rezar, porque debo decir que me cuesta, y en eso a vos también, pero te felicito, de rezar el rosario, por ejemplo. Yo llego en las ocasiones lo recé sin ningún problema, lo rezaba a la siesta. Ahora que estoy trabajando, llego cansado y digo, lo primero que me sale es, no voy a rezar, porque estoy muy cansado, pero al instante no pienso y me voy y rezo. Por ahí me duermo y vuelvo a retomar, porque realmente estoy cansado, pero vuelvo, sé dónde dejé, son segundos, fracciones que uno cabecea y vuelve a rezar. Es mi compromiso, Adrián, sé que es tu compromiso, pero es un compromiso lindo, porque uno termina de rezar el rosario, termina de hacer la oración y se siente pleno, se siente como, no que ha cumplido, sino con que ha, Sí, yo te entiendo. Lo que pasa es que yo pasé por varios periodos de oración. Yo creo que uno va aprendiendo a medida que va rezando, uno va aprendiendo y se va adecuando a su vida, a su horario, a su manera de rezar, y va cambiando. Nosotros somos muy estrictos, queremos empezar y ya hacerlo perfectamente. Jesús rezaba, Jesús cuando rezaba, él descansaba, él aprovechaba los momentos de meditación para relajarse y descansar. O sea que, como te iba diciendo, uno va cambiando su forma de rezar y sus momentos. Yo al principio rezaba toda la mañana, pero me di cuenta que rezaba para cumplir. Entonces no me servía, porque después durante todo el día ya había cumplido y ya no rezaba más nada. O a la noche un poquito. Así que no, hay que dedicarse varias veces por día, fraccionar. Entonces un poco a la mañana, un poco a la siesta, un poco a la noche. Entonces estás todo el día conectado y con problemas nuevos y con problemas nuevos que resolver. Entonces trato de hacer eso, mañana, siesta y noche cuando puedo. Siempre si uno se tira a dormir te va a dar sueño. Pero si uno se distrae, se pone en una posición no excesivamente cómoda, no muy oscuro, por ahí, o mientras vas, como vos decís, durmiendo, pero meditando, rezando. Uno reza mucho con la boca, con las palabras, y no con el corazón. Ese también es nuestro error, que creemos que si no pronunciamos las palabras no estamos rezando. Claro, voy a hacer una aclaración. Trato de ponerme en una posición no muy cómoda, por supuesto, porque uno tiende a dormirse cuando viene cansado del trabajo, pero lo que busco no es cumplir, sino rezar y entender cada rezo, ¿no? Entender cada rezo y cada palabra que uno dice. Entonces uno va sintiendo que el rezo va llegando a su meta, al corazón de Jesús. No, pero aparte nos puede llevar toda una vida. Bueno, hoy a diferencia del otro día, le quiero saludar a Mariana, que era hija de Sergio, que ya nos vino a visitar. Así que si escuchan a Marianita por detrás, también es partícipe de esta radio, como Luciano y Francina en algún momento. Que también este programa es mucho para ellos. Así que yo creo que uno es un aprendizaje constante. Inclusive los apóstoles le dijeron a Jesús que le enseñe a rezar, y yo creo que lleva un tiempo. No podemos tener oración perfecta en nuestro comienzo de la vida espiritual, pero no hay que ceder, hay que perseverar. Pero eso es una linda manera, cuando vos decías Lucho y Francho, es una linda manera, en este caso ahora de Marianita, es un lindo ejemplo para ir desde chiquito enseñándole a acercarse a Dios, y es una manera de rezar, ¿no? Ellos después ya automáticamente piensan, pero piensan con el corazón, ¿no es cierto? Porque ya se van criando en un hogar católico, en un hogar donde se acostumbra a rezar y a rezar pausadamente. Mira, yo le enseño a Mariana, por ejemplo, que cuando vamos a la misa, y ella me pide, tiene 3 añitos y medio, y se queda contenta cuando vamos a misa, por ejemplo, el momento de la colecta. El momento de la colecta es el momento de ella. Sí. Es ella la que pone el dinerito, y le digo, pensá en que va para la gente necesitada, a alguien que no tiene comida, a alguien que no tiene ropa, y ella pone de esa manera con el corazón. Es una manera de rezar, sí. También, es una oración. Sí, a sí, Dios. la oración. Hay miles de formas de orar. Sí, eso también fui aprendiendo, y vos fuiste uno de los que me dijo que uno reza de muchas maneras. Y a mí me pasaba antes, por ejemplo, cuando yo estaba rezando no quería que nadie me interrumpa. Pero hoy por hoy, con hijos chicos, y teléfono
que no puedo apagarlo, un montón de cosas, es imposible que no te distraigan en un momento. Entonces, por ahí, si uno está rezando y no quiere hacer algo que es necesario, también falta la caridad. O sea que hay que tomárselo con calma, y si uno tiene que interrumpir para ayudar a alguien o dar un consejo, o tu hijo que te pide algo, hacerlo y después continuar, no hay que preocuparse. La oración llega igual. Exactamente. Depende, uno tiene que tomarlo con calma. Todas las personas que rezan son interrumpidas, las interrupciones que en este caso son por necesidad de un paciente o por necesidad de la familia, son interrupciones lindas, o sea, tienen que ser atendidas. Las interrupciones que hace a veces el diablo son las interrupciones que nos distraen. Esas son las interrupciones feas, esas que uno está rezando y se le aparecen los malos pensamientos. Sí, que hay que evitarlo. Que a muchos pero no hay que pasa. alterarse, porque eso es lo que quiere el diablo. No, exactamente. Y bueno, ¿cómo se hace? Rezando despacito. A veces, yo me acuerdo del padre León, que ya no está más, es viejo padre cuando yo era chiquito, decía, es preferible rezar un Padre Nuestro, un Ave María, bien a conciencia, que rezar un rosario de golpe y sin entender lo que se dice o repetirlo como loro. Bueno, esas son las cosas que uno va internalizando de a poquito y va haciendo que Dios esté con nosotros todos los días de la vida y no nos tomemos vacaciones de Dios. Sí, yo creo que igualmente siempre hay que hacer un pequeño esfuerzo, porque si no nosotros nos quedamos con que no, voy a rezar 3 Padres Nuestros nomás porque yo un rosario me distraigo, y no le ponemos voluntad. Y siempre la voluntad es todo. Siempre Jesús lo dijo, el que tiene voluntad lo va a lograr. Yo busco voluntades, no obligo a nadie, o sea, y al que veo que tiene voluntad le ayudo. Entonces uno tiene que poner voluntad. Es que ahí está el meollo de la cuestión, Adrián. Cuando nos vamos de vacaciones, lo que tiene que primar es la voluntad, por supuesto, desde el corazón, no una voluntad movida por el hecho de que tengo que cumplir, sino movida desde el corazón. Tengo que rezar porque agrada a Dios y porque me agrada a mí rezarle a Dios. En las vacaciones y en esos momentos uno Que, no tiene... también porque, perdón, siempre ahora, mi mujer siempre me dice que yo interrumpo cuando hablamos. No. Ahora No sí lo que siento, interrumpo. Mira, yo creo que uno igual también tiene que rezar porque sabe que en la oración, el ayuno y todos los sacramentos uno va creciendo espiritualmente. Aunque no lo vea instantáneamente el crecimiento, uno va cambiando. Es lo mismo cuando vos vas al gimnasio. La primera vez que vas al gimnasio te duelen los músculos nomás, pero no ves tus músculos grandes. Pero sabes, en el tiempo, si seguís haciendo, va a haber un cambio. Lo mismo con la oración. Con lo mismo. Nosotros con la oración alimentamos a Dios y nos alimentamos a nosotros mismos. Alimentamos a Dios porque Dios nos pide oración. A Dios le agrada que le recen. Nos enseñó la oración más linda, que es el Padre Nuestro. Si uno la desglosa bien, es preciosa, es completa, igual que el credo, la oración de los apóstoles, ¿no? Entonces, hay que orar, hay que ejercer la voluntad en vacaciones, que es nuestro tema de hoy. Sí, bueno, para cerrar, porque ya nos fuimos del tema, mi consejo, que las oraciones no sean un libertinaje del cuerpo, sino más bien que aprendamos a tener templanza y control de todos nuestros deseos mundanos y carnales, que se expresan más en las vacaciones, y sean unas vacaciones no para perder el alma, sino para ganarla con más fuerza, entonces para tener más intimidad con Dios, para tener más paz y tranquilidad. No olvidarnos de Dios, ponerlo en la valija. Exactamente. Nos hace vivir mucho mejor. Bueno, no corto tus hermosas palabras, Adrián. La verdad que ahora vas a fueron leer muy el lindas. Evangelio en el próximo bloque. Vamos a alabar al Señor con tambores y danzas. Vamos a alabar al Señor con tambores y danzas. En la tierra se canta, en el cielo se oye. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Bailando hermanos, bailando, bailando hermanos, bailando, bailando hermanos.
escuchando La Hora Samaritana con Ayam y Sergio. Muy bien, el Evangelio del día de hoy es la lectura según San Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14. En aquel tiempo, algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Bueno, pues eso, espectacular con lo que veníamos hablando, porque es lo que estábamos hablando justo, que lo que vos dijiste, que preferible rezar un Padre Nuestro bien que un rosario. Yo, porque no rezo un rosario, no voy a pretender que soy mejor que vos, que por ahí rezás a un Padre Nuestro, porque sobrenaturalmente a lo mejor tu Padre Nuestro tiene mucho más valor que mi rosario. Pero por eso yo siempre digo, no hay que compararse con nadie, cada uno tiene que tratar de ser uno mejor que él mismo anteriormente, no que otro. Que yo puedo rezar lo que hasta donde yo puedo y cada uno que dé lo mejor de sí. Fíjate qué linda y qué simple la oración, porque es una petición, es una exculpación que está haciendo hacia Dios, un descargo, que decía tan simplemente: oh Dios, ten compasión de este pecador. Claro. Qué simple, pero qué llena de contenido, más contenido del otro fariseo que se llenó de palabras. Pero por eso yo creo que también al que más se le dio, más se le va a pedir. Entonces tampoco nosotros que estamos nunca, no nos podemos quedar con pequeñas oraciones, tenés que ir creciendo, pues si no también es conformismo. Exactamente, aparte la oración hincha, en el buen sentido, hincha el alma, hincha el corazón. Rezar el rosario, que ya lo habíamos hablado la otra vez, pero pensando en cada misterio, en cada momento de la vida de Jesús, es precioso porque nos llena otra vez de esa deuda que tenemos hacia quien se sacrificó por nosotros, se entregó nada menos que su vida. Es hermoso. Listo. Bueno, Adriancito, ha sido el programa de hoy muy lindo después de estas vacaciones. Bueno, esperemos siempre estar en todas las vacaciones, en todos los días de la vida con Dios. Sí, ya está, no tengo la fecha exacta, pero está por ser 1 año que empezamos el programa. En estos días, y es que ya no fue. Así que gracias a Dios, 1 año después todavía seguimos acá. Bueno, No vamos a medir rating por las dudas, pero estamos. no importa, con que uno escuche, Dios. ya está. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.